Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo está en función a donde nos vean. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús. La anterior profecía que hemos visto es que el Señor Jesucristo sería traicionado por un amigo. Y la aplicación que tuvimos es de que aún cuando el ser humano pueda traicionar a Dios en su temporalidad, Dios por amor está en capacidad de relacionarse con el ser humano, restituir su relación, hacerlo hijo de Dios a través de la reconciliación por medio del Señor Jesucristo. Hoy en este 20º programa de Hablemos de Jesús vamos a abordar la profecía número 19 que lleva por título sería vendido por 30 piezas de plata. Y la profecía tiene su origen en Zacarías capítulo número 11 versículo 12, que dice: y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí mi salario 30 piezas de plata. Zacarías 11:13. El cumplimiento de esta profecía está en San Mateo capítulo número 26 versículo 15, que dice: y les dijo, ¿qué me querréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. San Mateo capítulo 27 versículo del 3 al 10, y también Zacarías 11:3. Esas citas las vamos a leer. Zacarías 11:3 reafirma la profecía y dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El mismo Jehová es del Antiguo Testamento, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Y San Mateo capítulo 27 versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Sigamos. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas con el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son las palabras más importantes de esta 19ª profecía? Y solamente vamos a incidir en una sola palabra, que se llama precio, del griego como nombre time, denota valoración. De ahí, objetivamente, un precio pagado o recibido según lo que
hemos leído en Mateo 27, 6 y 9. Y también hay otras citas, evidentemente. Y del verbo timao se traduce precio puesto. En Mateo capítulo 27, versículo 9, o poner precio. ¿Cuál es la interpretación de esta 19ª profecía del Salvador? La interpretación de esta 19ª profecía es de que Jesús es entregado por un amigo por 30 piezas de plata. El precio que se pagó por Jesús para entregarlo fue una ínfima cantidad, porque así el ser humano valoró a Dios. Entonces interpretamos la Escritura con que para el ser humano Jesús no tiene valor. Y si nosotros vamos a la aplicación, eso en la práctica actualmente y a lo largo de toda la historia es real. Para el ser humano Jesús no tiene valor. Jesús es un hombre cualquiera. Jesús es un profeta cualquiera. La ignorancia nos hace hablar así, pero Jesús no es un profeta cualquiera. Jesús es Dios hecho hombre, pero la ignorancia hace que el ser humano crea que Jesús es un hombre cualquiera, y por eso no se le valora. En función a cómo valores a Jesús, será tu entrada en el reino de los cielos. Judas no lo valoró, por eso es que no entró en el reino de los cielos. ¿Tú cómo estás valorando a Dios? ¿Tú cómo estás valorando a Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? ¿Tú crees así como los religiosos? Porque hay muchos religiosos que cuestionan a Jesús. ¿Tú también lo cuestionas a Jesús? ¿O tú estás tomando la actitud del ladrón en la cruz, que le dijo a Jesús que se acordara de él cuando venga en su reino, y se arrepintió? ¿Qué actitud nosotros estamos tomando con respecto a Jesús? ¿Estamos pensando que Jesús es un hombre cualquiera o estamos considerándolo que Jesús es Dios hecho hombre? Ahí está la diferencia. Si tú consideras que Jesús es un hombre cualquiera, no lo vas a valorar, por lo tanto no entrarás en el reino de los cielos. Pero si tú lo valoras a Jesús como el Dios hecho hombre que viene y nos arregla el problema de pecado y de muerte y nos da salvación, vida abundante y vida eterna, entonces sencillamente estás en el camino de Dios, estás en el camino de la salvación. Y la pregunta libre que nos haríamos hoy es: ¿se puede ser parte de la iglesia viviendo sin el poder de Dios? ¿Se puede ser parte de la iglesia viviendo sin el poder de Dios? Para ser iglesia hay que tener el poder de Dios. Hay que tener relación con la verticalidad. Y un ministro tiene que haber sido escogido por Dios. La horizontalidad no nos escoge como ministros de Dios. Y también la elección como hijos de Dios es vertical. Para ser hijos adoptivos de Dios tenemos que tener el poder de Dios. Porque Jesús, ¿cómo se lo dice a sus discípulos cuando Él está por ascender a los cielos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 y también el versículo 8 dice lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta la última de la tierra. Testigos de Cristo. No podemos ser testigos del Padre, porque no podemos ir al Padre. Primero tenemos que pasar por Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿se puede hacer iglesia sin tener el poder de Dios? Jesús le dijo: ustedes no pueden salir de Jerusalén hasta que tengan el poder de lo alto, como Dios lo había prometido. Y entonces, ahí recién, con la llegada del Espíritu Santo, empieza lo que nosotros denominamos iglesia, que ha sido constituida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso empieza ahí, pero con el poder de Dios. Sin el poder de Dios no se puede ser iglesia. Y lo va a corroborar el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol, en Efesios capítulo 1 del 17 al 21. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros, los que creemos, según el poder, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Acá Pablo está orando para que los que son iglesia entiendan que tres cosas: la esperanza. ¿Qué cosa es la esperanza? Es la esperanza viva. Es una esperanza viva, ¿por qué? Porque se va a cumplir, viene Cristo por segunda vez. Pero también para que entendamos que no nos debemos cifrar como Judas en la riqueza humana, en la riqueza material, sino que tenemos que centrarnos en la riqueza de la Nueva Jerusalén. Porque en el mismo capítulo 1 aquí de Efesios, Dios está diciendo a través del apóstol Pablo que Dios nos ha bendecido con todas las riquezas espirituales. Y porque ya Jesús había dicho: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en los cielos. O sea, entiende que tienes una esperanza que es real, que es gloriosa. Le está diciendo Pablo a quien es iglesia. Pero también le está diciendo: tienes herencia. Tienes herencia, eres rico. Y al mismo tiempo, la tercera cosa que quiere que nosotros entendamos es que el que cree y es iglesia tiene el poder de Dios. Anda con el poder de Dios, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder que lo subió a lo sumo y que Él está ahorita sentado en el trono a la diestra de Dios Padre y que todos sus enemigos están debajo de sus pies. No se puede ser iglesia si no se tiene el poder de Dios. Por eso es que la religión no tiene el poder de Dios. Y como no tiene el poder de Dios, no es iglesia. Entienda, mi estimado. Usted se puede abrazar de la religión, usted puede estar muy orgulloso de la religión, pero la religión no tiene el poder de Dios. Y si no tiene el poder de Dios, no es iglesia. No se equivoque. ¿Te puede ser iglesia sin tener el poder de Dios? No. Y si alguien dice que es ministro de Dios, tiene que mostrar sus credenciales divinas primeramente. Y si alguien dice que es iglesia, tiene que mostrar que tiene el Espíritu Santo y que se mueve en el poder de Dios. Eso es iglesia. Si usted
cree que es iglesia, pero no anda en el poder de Dios y no anda en el poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es la llenura del Espíritu Santo? Es estar saturado del amor de Dios, de ese amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Y luego ya Dios nos dará otros atributos, otros dones. Vendrán manifestaciones de poder también. Pero el principal poder de la llenura del Espíritu Santo es estar saturados del amor de Dios. Que el Señor Jesucristo nos dé una nueva oportunidad de salvación. Que el Señor Jesucristo nos dé una nueva oportunidad de poder hablar de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su justicia. Que el Señor nos continúe bendiciendo en todo. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.